que sabíais, ni son cosas que hemos estudiado, pero que a lo mejor se han olvidado. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de conceptos generales y que yo creo que son importantes, con ejemplos y con casos, y espero que sea didáctica, pero bueno, a ver. Bueno, como sabéis, todo empieza con Mendel. Mendel era un monje austriaco que cuando escribe su libro Experimentos en la hibridación de las plantas, en el que él cuenta sus estudios con los famosos guisantes y se postulan las leyes de Mendel, él ya ve que hay caracteres en el ser humano que se heredan y que están dentro de unas unidades que él llama elementos y que hoy en día sabemos que son los genes. Unos años después, este médico suizo descubre, aislando una sustancia que está dentro del núcleo de las células, que él dice que es una sustancia ácida, rica en fósforo, y que hoy en día ya sabemos que es el ADN. Como sabéis y os recuerdo, el ADN está formado por un carbohidrato, una pentosa. En el caso del ADN es la desoxirribosa y en el caso del ARN la ribosa, por unas bases nitrogenadas, púricas o pirimidínicas. Las púricas son la adenina y la guanina, y las pirimidínicas la citosina o la timina. En el caso del ARN, la timina se sustituye por uracilo y luego por un ácido fosfórico. A principios del siglo XX ya se descubre la implicación de los cromosomas en la herencia. Un poco después se ve también que los genes están dentro de los cromosomas, que el ADN está a su vez dentro de los cromosomas, y unos años después que los genes codifican para las proteínas. En la segunda mitad del siglo XX, en el año 1943, se producen unos de los descubrimientos en genética más importantes. Como sabéis, Watson y Crick proponen la conformación de doble hélice de la molécula de ADN. Dicen que el ADN está formado por dos cadenas entrelazadas alrededor de un eje, con las bases nitrogenadas hacia el interior y los fosfatos hacia el exterior, y que la unión entre las bases púricas y pirimidínicas se debe a puentes de hidrógeno. De hecho, unos años después, en 1962, Watson, Crick y Wilkins comparten un premio Nobel de Fisiología y Medicina por este descubrimiento. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer justicia porque hay una persona que también fue muy importante en este gran descubrimiento, en el de la conformación del ADN, que fue Rosalind Franklin. No sé si muchos lo sabéis, pero era una química que trabajaba en el King's College de Londres junto con Wilkins, y que sus estudios con difracción de rayos X fueron fundamentales y dieron la clave a Watson y Crick para descubrir esta conformación. Ella no recibió el Nobel. También es verdad que ella muere 4 años antes de que se dé el Nobel, y como sabéis no se da a título póstumo, pero tampoco se puede dar el Nobel a más de 3 personas. Entonces siempre ha habido la duda de qué hubiera pasado si Franklin estaría muerta. Ella muere por un cáncer de ovario, seguramente por esos estudios con rayos X, y bueno, siempre ha habido esta duda. De hecho, pasaron muchos años hasta que se le reconociera este mérito y hasta que se habló de esta mujer que fue fundamental en este descubrimiento en la genética. Y yo creo que hay que hacer justicia y contar, y que se sepa que también... Luego después, unos años después, se descubre que las células humanas son diploides, tienen una dotación cromosómica de 2N, de 46 cromosomas. Se relaciona por primera vez una enfermedad con una alteración cromosómica. En este caso fue la trisomía 21, que como sabéis es el síndrome de Down. Y en 1970 se descubren las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción reconocen una secuencia determinada de ADN y cortan por ahí. Entonces van a ser fundamentales para muchas de las técnicas que luego se van a utilizar en biología molecular y en el diagnóstico de la genética. Otro hecho muy importante en la historia de la genética fue el desarrollo del método de secuenciación por Sanger. Él recibe de hecho el Nobel en 1980 por este gran descubrimiento. Unos años después se inventa otra técnica fundamental en el diagnóstico de genética clínica, que es la PCR, la reacción de la polimerasa en cadena. Unos años después se secuencia por primera vez un gen humano,
luego se secuencia un organismo vivo por primera vez y unos años más adelante se secuencia por primera vez un eucariota. En 1990 comienza un proyecto que a todos os sonará, que fue el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que comienza con financiación pública del Sistema Nacional de Salud, y el objetivo es intentar secuenciar la secuenciación completa del genoma humano. Este proyecto está liderado por un gran investigador, Collins, que capitanea y lleva a un montón de científicos de un montón de países. 8 años después entra en esta carrera para intentar secuenciar, para ver quién secuencia el genoma humano, una empresa privada, Celera Genomics, y que está liderada por otro científico, por Venter, y de hecho prácticamente a la vez el proyecto público y el privado secuencian por primera vez el genoma. De hecho, en el 2001 publican a la vez Venter, o sea, Celera en Science y en Nature Collins, publican a la vez la secuencia completa del genoma humano, un borrador. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones más importantes a las que llega este gran proyecto? Pues que los humanos tenemos alrededor de 20.000, 25.000 genes, poco más del doble que una mosca, aunque nos gustaría tener más, pero no. Luego que un 1,5% de los genes son los que tienen información para fabricar proteínas. Entonces dicen que el 98,5% del ADN no tiene una función aparente. De hecho le llaman ADN basura. Bueno, esto ya os digo que es completamente falso, pero bueno, se pensaba que como no codificaban proteínas, pues que no era nada. Y luego se ve que un 0,1% del genoma nos diferencia a unas personas de otras, solo un 0,1%. Bueno, como ya os podéis imaginar, a los científicos les parece muy raro que haya tanto ADN basura, que aunque solo sea por economía, no tendríamos ese ADN si no sirviera para nada. Entonces, en el 2007 comienza otro gran proyecto, que es el proyecto ENCODE, que a lo mejor os suena menos porque que es el proyecto de la enciclopedia de los elementos del ADN, que precisamente intenta averiguar qué hace este ADN basura, cuál es la función si no es codificar proteínas. Pues se descubre que más del 80% del genoma tiene algún tipo de actividad, aunque no sea codificar proteínas. Muchos de estos genes pues lo que hacen es aumentar o disminuir la expresión de otro tipo de genes, son esos sitios de unión a los factores de transcripción, o sea que sí que tiene una función, aunque no codifiquen una proteína. Y de hecho este proyecto obliga a redefinir el concepto de gen. Hasta ahora un gen era una parte del ADN, una secuencia de ADN que transcribía y codificaba para una proteína. A partir de este proyecto, del proyecto ENCODE, se define el gen como una colección de transcritos de ARN que codifican para un conjunto de productos que son funcionales, pero que no necesariamente tienen que ser una proteína. Bueno, después de este repaso de historia, voy a explicar algunos conceptos generales que también supongo que los tenemos, pero que podemos recordar. Como sabéis, un alelo es cada una de las formas en las que puede manifestarse un gen. Dentro de los dos cromosomas alelos, nosotros todos los cromosomas los tenemos por parejas y son los cromosomas homólogos. Estos dos alelos ocupan la misma posición y pueden ser iguales, con lo cual si son iguales, este individuo es homocigoto para ese alelo, o pueden ser diferentes, entonces sería heterocigoto para ese alelo. Pueden ser homocigotos, pero que los dos estén mutados, o los dos normales. El que se llama alelo salvaje o wild type es el alelo de referencia, el que está normal y en la naturaleza, o puede estar también mutado. Por eso digo que cuando hablo de homocigoto son iguales, pero no tiene que ser normales, los dos pueden ser normales, o sea, iguales pero mutados. Luego cuando hablemos de las enfermedades entenderéis, o sea, se entenderá un poco mejor. Luego recordar que las células humanas son células diploides, tenemos dos copias de cada uno de los cromosomas, una copia nos viene del padre y otra de la madre, salvo los gametos. Los espermatozoides y los óvulos solo tienen una copia para que luego en la fecundación, cuando se una el espermatozoide con el óvulo, pues el cigoto tenga una dotación 2N. Si se unieran 2N, pues tendríamos una tetraploidea, tendríamos 4N. Perdón, si voy muy rápido o algo me decís.
La mitosis, como recordáis, se produce cuando una célula va a dividirse. Pues primero se tiene que replicar ese ADN para que luego, cuando la célula se divida, vaya a cada uno de los polos una dotación 2N y las dos células tengan el mismo número de cromosomas. Entonces se obtienen dos células diploides. Mientras que la meiosis, que se produce en la gametogénesis para formar los gametos, primero se produce una replicación, una duplicación del ADN, se separan y se forman dos células diploides, pero estas a su vez se vuelven a dividir. Entonces, como se vuelven a dividir, el resultado son 4 células haploides. Por eso solo tienen la mitad de la dotación cromosómica. Son N, no 2N. Otro concepto que quiero que quede claro es la diferencia entre polimorfismo y mutación. La mutación es cualquier cambio que se produce en la secuencia de ADN respecto a este alelo salvaje, pero para que sea considerada mutación tiene que ser poco frecuente, se tiene que dar en menos de un 1% de la población, porque también está la posibilidad de que sea un polimorfismo. Un alelo puede tener muchas formas. Entonces, los polimorfismos son formas distintas que puede tener un alelo, pero son normales y comunes. Y para que sea considerado un polimorfismo, cada una de estas formas, cada uno de estos alelos tiene una frecuencia. Pues el alelo que es menos frecuente en la naturaleza tiene que estar en más de un 1%, ¿vale? Entonces, normalmente no tiene repercusión en la función de la proteína, por lo que son variantes normales, al contrario que la mutación, pero sí que se ha visto que estos polimorfismos pueden implicar distinta susceptibilidad a determinadas enfermedades que produzcan más riesgo o menos riesgo, o distintas respuestas a fármacos. Bueno, las mutaciones se pueden clasificar según el tipo de la célula que esté afectada. Puede ser una mutación germinal o somática. La mutación germinal se produce en el momento de la gametogénesis, con lo cual esta mutación se va a transmitir a todas las células del hijo, con lo cual se van a transmitir a la descendencia. Mientras que cuando la mutación es somática, se produce en una célula normal de un órgano tejido, con lo cual solo se va a ver afectadas las células hijas que provengan de esta célula, de este órgano o tejido, y no se van a heredar. Y esto es lo que se conoce como mutación somática. También se pueden clasificar las mutaciones según el tamaño de esta mutación. Cuando son más grandes se consideran mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas pueden ser o porque numéricas o estructurales. Numéricas cuando hay una alteración en el número de cromosomas, y estructurales cuando hay un cambio en la estructura de los cromosomas. Dentro de las numéricas están las poliploidías. Las poliploidías quiere decir que esa célula tiene más de 2N conjuntos de cromosomas. Puede tener 3, 4, 6 y ser triploidía, tetraploidía, hexaploidía. Esto es muy frecuente en las células cancerosas. Y luego otra alteración cromosómica puede ser las aneuploidías. Las aneuploidías quiere decir que esa célula tiene más de 46 cromosomas. Puede tener 47 y ser una trisomía, 2N más 1, o sea 46 más 1, 47, o una monosomía, tiene 45 cromosomas. Ahora veremos algunos ejemplos de enfermedades que son trisomías o monosomías. Y luego otro tipo de mutación cromosómica que se produce por una alteración en la estructura del cromosoma son las estructurales. Se pueden producir por delecciones, se rompe un trozo del cromosoma, translocaciones, que lo que ocurre es que se intercambia material genético entre dos cromosomas, inversiones dentro de un mismo cromosoma, se cambia de posición una parte del cromosoma, o duplicaciones, una parte del cromosoma pues se duplica. Hemos dicho que según el tamaño se pueden clasificar en cromosómicas o puntuales, cuando la mutación es más pequeña. Dentro de las mutaciones puntuales, le iba a dar al puntero. Está la sustitución. Aquí tenemos una secuencia de ADN normal, se cambia una adenina pues por una citosina, se sustituye esa base nitrogenada. No controlo yo el puntero. Una inserción,
al lado entre la adenina y la timina se insertan 1 o 2 nucleótidos o una deleción, pues este nucleótido desaparece y se pierde. Y luego también las mutaciones se pueden clasificar según la consecuencia que producen sobre la proteína sintetizada. Hay 2 tipos de mutaciones de este tipo, las silenciosas, cuando no cambia la proteína que se sintetiza. No sé si recordáis que los aminoácidos se codificaban según leyendo tripletes, bases de 3 en 3 o lo que se llamaba el codón. Entonces había varios codones que codificaban para un mismo aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos AGG codifica para arginina, pero AGA también codifica por arginina para el mismo aminoácido. Entonces, aunque se sustituya una G por una A, vamos a tener el mismo aminoácido. Esto se denomina una mutación silenciosa, porque la proteína que va a sintetizarse va a ser la misma. Y luego también puede haber no silenciosas, cambia la proteína. Dentro de las no silenciosas puede haber de cambio de sentido, que puede ser sinónima. A ver, aquí. Sinónima, ¿por qué? Porque me cambia una lisina por una arginina, pero las dos son aminoácidos básicos, entonces la función de la proteína no va a cambiar. Mientras que si es no sinónima, me cambia un fenilalanina por una serina, pasa de ser un aminoácido hidrofóbico a polar y ya la proteína no va a tener la misma función. Luego puede ser mutaciones sin sentido. Tenemos aquí un triplete que codifica para un aminoácido, pero al cambiar uno de las bases nitrogenadas del triplete, ahora lo que codifica no es para un aminoácido, sino una señal de stop, separa la síntesis de proteínas. Y luego están las mutaciones que cambian el marco de lectura. Como en el ARN mensajero, los aminoácidos se van leyendo de 3 en 3, o sea, se van leyendo de 3 en 3 las bases nitrogenadas para codificar para un aminoácido. Si aquí se introduce o desaparece un número de bases que no sea múltiplo de 3, va a cambiar totalmente el marco de lectura. Por ejemplo, aquí tenemos CAT, TCA, que histidina, serina, y sin embargo, si bajamos aquí y empieza a leerse en vez de partir de la C, de la A, vais viendo cómo van cambiando totalmente los aminoácidos. Entonces ya cambia completamente los aminoácidos y la proteína, por supuesto. Bueno, ahora os voy a contar algunas de las técnicas más utilizadas en el diagnóstico en genética clínica, para que os suene. Seguramente que os haya dicho algún paciente alguna vez que ha entrado a la farmacia, me van a hacer un cariotipo, bueno, pues que sepáis que el cariotipo es una técnica citogenética que se sigue usando muchísimo, aunque se ha avanzado mucho en técnicas diagnósticas de biología molecular, el cariotipo se sigue haciendo. Como ya hemos dicho, las células humanas son células diploides que tienen 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas, son cromosomas no sexuales, y un par es sexual, XX para las mujeres y XY para el hombre. Entonces, el cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo. Se van a ordenar según el tamaño. Aquí tenéis primero los grandes, medianos y por último los más pequeños. Y al final siempre se van a poner los cromosomas sexuales. Y luego también en función de la localización del centrómero. El centrómero es esta parte donde se estrecha el cromosoma y donde se une el brazo corto con el brazo largo. En la nomenclatura para nombrar las mutaciones, el brazo corto siempre se le llama P, de petit, y al largo Q, de Q. Yo no sabía eso. Y yo tenía una regla mnemotécnica que era PQ, como en el abecedario va primero la P y luego la Q, pues P es el de arriba y Q es el de abajo. Y así me acordaba siempre. Y bueno, pues así es como quedaría un cariotipo ya ordenado. Aquí veis que es un hombre. Tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Cómo se prepara este cariotipo? Pues se obtiene la sangre del paciente, se separan los linfocitos se dividen, se ponen en un medio de cultivo para que se dividan y crezcan, y en un momento determinado se le echa la colchicina. La colchicina lo que hace es que para la mitosis, porque frena la formación del uso mitótico, entonces se para la mitosis en la metafase. La metafase es donde mejor se ven los cromosomas, por eso queremos pararlo ahí, porque es donde están más empaquetados y donde mejor se van a visualizar. Luego se le echa un medio hipotónico, que lo que hace es que hincha
las células para que se vean mejor y además para que se rompan y liberen a los cromosomas. Y luego se fija la preparación y ya se tiñe y se mira al microscopio. Realmente no se ve así, sino que se ve así. Estos son los núcleos, estos son los cromosomas. Se ve un poquito más grande, ¿eh? También os lo digo. Y luego, pues como están todos apelotonados, hay que... Bueno, aquí os he puesto unas tijeras. Antes se hacía manual, se recortaba, se iban pegando en un folio. Ahora sí lo hacen los alumnos, solo... Bueno, yo lo he hecho también muchas veces, pero ahora se hace con un cariotipador, con un programa informático que lo va recortando y se va pegando, y es más cómodo. Otra técnica muy utilizada, que seguramente también os suene, es la hibridación in situ fluorescente, que es el FIS. ¿Cómo se hace esta técnica? Pues primero tenemos, se ve un poco, pensaba que la pantalla era un poco más grande, a lo mejor se ve un poco pequeño, pero bueno, tenéis la presentación en fotocopias. Tenemos la sangre de nuestro paciente con nuestro ADN, se desnaturaliza, se separan las dos hebras y se va a mezclar con una sonda. Una sonda lo que es un trozo de ADN que es complementario a la zona que nosotros estamos buscando en la sangre de nuestro paciente. Como es complementaria, si el ADN de nuestro paciente la tiene, se van a hibridar, se van a unir, y como esta sonda está marcada con un fluorocromo, que suele ser biotina o fluoresceína, o con un anticuerpo a su vez marcado con fluorocromo, pues si se unen aquí el ADN de nuestro paciente con esta sonda, pues cuando luego lo veamos al microscopio con luz ultravioleta, se va a ver esta señal. Y bueno, así es como se vería. Ahora os voy a poner algún ejemplo para que lo veáis un poco más claro. Una de las aplicaciones más importantes del FIS es para diagnosticar y seguir enfermedades oncomatológicas. El 80% de los enfermos que tienen leucemia linfática crónica van a presentar alguna anomalía citogenética que se puede ver por FIS. De hecho, aquí os he puesto un ejemplo de un paciente. Entonces aquí tenemos una sonda que es complementaria del gen ATM, que está marcada en verde, y otra sonda que es complementaria del gen P53, que está marcada en rojo. Entonces estamos buscando si nuestro paciente tiene deleccionado el gen ATM o el P53, que como hemos visto, que como os he puesto aquí, son algunas de las anomalías más frecuentes de la leucemia linfática crónica. Entonces lo que observamos es que nuestro paciente tiene dos señales del gen ATM, con lo cual no lo tiene deleccionado, pero solo tiene una señal del P53. Tiene deleccionado el P53. El ADN de nuestro paciente no tenía P53 en uno de los alelos, entonces la sonda no se ha unido y no hay fluorescencia. Entonces este paciente tiene una leucemia linfática crónica con una delección del P53, que da muy mal pronóstico, pues que produce resistencia a la fludarabina. Y luego tenemos otro ejemplo, que es la leucemia mieloide crónica. El 90% de los pacientes tienen la translocación 922, que da lugar al famoso cromosoma Filadelfia. Entonces, lo que se produce es un intercambio de material entre dos cromosomas. Si os acordáis, cuando os he dicho antes, cuando se produce translocación, un trocito de aquí pasa aquí y otro trocito de aquí puede pasar aquí. Puede ser que se intercambien o que solo pase de un cromosoma al otro, que no tiene que ser que el otro también le pase a... En este caso, solo pasa del cromosoma 9 un trocito que es el gen ABL, pasa al cromosoma 22, se pega al lado del gen BCR, y entonces el nuevo cromosoma 22 se llama cromosoma Filadelfia, que tiene un gen nuevo de fusión, que es el gen BCR-ABL. ¿Cómo se ve esto en FIS? Bueno, pues se ve regular, pero que además vosotros en las fotocopias no tenéis colores, pero vamos a ver, se ve el cromosoma 9, el gen ABL del cromosoma 9 lleva la sonda del cromosoma 9 está teñido con un fluorocromo en rojo, y el cromosoma 22, la sonda del cromosoma 22 lleva un fluorocromo en color verde. Entonces vemos dos señales verdes, pero al lado del verde, no sé si veis, no se ve muy bien,
tiene pegadito un rojo. Yo desde aquí no lo veo, o sea, soy miope total, pero os prometo que se ve. Entonces se ve así, se ve que al lado del verde, como se vería aquí, se pega una pequeña señal roja. De hecho, en el microscopio nosotros normalmente lo vemos amarillo, casi, porque se junta el rojo con el verde, no se suele ver así de bonito. Entonces esto nos indica que hay una fusión del BCR con el ABL. Este paciente tiene una leucemia mieloide crónica. Otra de las aplicaciones para el FISH pues es en diagnóstico prenatal y postnatal. Voy a mirarla ahora. Pues para ver algún tipo de aneuploidía, como hemos dicho antes, alguna trisomía, como son el síndrome de Patau, que es la trisomía del cromosoma 13, el síndrome de Edwards del cromosoma 18, el síndrome de Down, como sabéis que es la trisomía del cromosoma 21, o para ver si tiene alguna anomalía numérica en los cromosomas sexuales. En este primer ejemplo, el cromosoma Y, la sonda del cromosoma Y lleva un fluorocromo rojo, el cromosoma X en verde y el cromosoma 13 en azul. Entonces vemos que tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, es un hombre, y tiene 3 señales de cromosoma 13, tiene 3 cromosomas 13, con lo cual es un síndrome de Patau. Es un paciente 47, tiene 47 cromosomas, XY, es un hombre y tiene un más 13. Este segundo caso, lo que se buscaba es un síndrome de Edwards, igualmente es un paciente hombre XY, normal en cromosomas sexuales, y también tiene solo 2 cromosomas 18, con lo cual no es un síndrome de Edwards, es un paciente normal, 46 XY. En este caso es una mujer, tiene 2 cromosomas X, 2 señales en verde, ninguna señal en Y, menos mal. Y luego tiene 3 señales en rojo, que es la sonda que se une al cromosoma 21. Entonces es una niña, una mujer que tiene una trisomía del 21, es un Down. Y el último caso es también en una mujer, XX, y tampoco tiene el síndrome de Edwards, también tiene solo 2 cromosomas X, es 47 XX. Lo más importante en el FISH es que sepamos qué tipo de sonda estamos utilizando y en qué color lleva esa sonda el fluorocromo, para saber cuando lo vemos lo que vemos. Y otra de las aplicaciones del FISH es para los síndromes de microdelección. Son delecciones que se producen en los cromosomas que son tan pequeños que no se pueden ver en el cariotipo, entonces necesitamos hacer un FISH para verlos. Algunos de estos síndromes de microdelección pues son el síndrome de Cri-du-Chat, de Williams, de Wolff-Hirschhorn, de Prader-Willi o Angelman o de DiGeorge. Entonces aquí os he puesto dos ejemplos. Este era un paciente que se sospechaba que tenía DiGeorge. Entonces, la delección que se produce, la pérdida que se produce en este síndrome es una zona del cromosoma 22, entonces la sonda va marcada con un fluorocromo en rojo, pero para saber si solo está deleccionada esta zona o todo el cromosoma 22, se pone un control y se marca el cromosoma 22 con un fluorocromo en verde. Entonces comprobamos que este paciente tiene los 2 cromosomas, no tiene una monosomía del 22, pero sin embargo sí que le falta un trozo del 22 que es el que corresponde a esta zona. Entonces es un paciente con síndrome de DiGeorge. Y en el síndrome de Williams pues también se produce una delección de una parte del cromosoma 7, entonces hacemos lo mismo. La sonda es la zona complementaria a la zona que a la parte que se delecciona del cromosoma 7 en el síndrome de Williams, se marca con un fluorocromo en rojo, pero a la vez ponemos un control para ver si no es una monosomía del 7 total, sino solo de esta parte que nosotros buscamos, que es el gen de la elastina. Entonces, como vemos en este paciente, tiene los 2 cromosomas 7, pero solo tiene una señal de esta zona. Tiene deleccionado este gen, entonces también es un diagnóstico de síndrome de Williams. Y bueno, otra técnica muy utilizada, hay muchos tipos de PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, la isolo para amplificar a tiempo real. Solo os lo he puesto para que suene, para que sepáis
No os voy a explicar ni a contar porque sería más complicado, me podría estar aquí extendiendo, pero sí que quiero que sepáis que la PCR existe, es la reacción de la polimerasa en cadena, que si alguna vez os hablan de eso sepáis que es una técnica, se utiliza en genética clínica, y que por favor no lo confundáis con la proteína C reactiva, que le pasó una vez a un consejero de sanidad que confundió PCR, las dos son PCR, pero esto es una reacción de la polimerasa en cadena y lo otro es una proteína de fase aguda. Entonces, que sepáis que es una técnica muy utilizada en genética. Entonces, la genética clínica es la rama de la medicina que tiene por objeto el diagnóstico, el asesoramiento, el tratamiento y la prevención de los defectos genéticos a nivel individual, familiar y poblacional. Entonces, ¿cómo se clasifican las patologías genéticas? Pues en cromosomopatías, cuando hay alguna anomalía numérica o estructural de los cromosomas, como os he explicado antes, porque haya más o menos cromosomas o porque haya un problema en la estructura del cromosoma. También pueden ser monogénicas, cuando hay una mutación en un solo gen. Este tipo de patologías se dice que tienen una herencia mendeliana porque son las que siguen las leyes de Mendel. Dentro de estas enfermedades pueden ser afectar a un autosoma, a un cromosoma no sexual o a un cromosoma sexual. Entonces se dice que están ligadas al sexo y a su vez pueden ser dominantes y recesivas. Luego también hay patologías que son multifactoriales, no solo está afectado un solo gen, sino varios genes, y además también hay una alteración del genoma con el medio ambiente. Entonces ya hay muchos factores que están participando, no solo un gen. Entonces, algunas de las enfermedades de este tipo pues serían la hipertensión, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus o algunos tipos de cánceres. Y luego hay algunas patologías que siguen unos patrones no clásicos de herencia. Bueno, lo primero que se hace cuando llega un paciente a una consulta de genética clínica es hacer un árbol genealógico. Aquí os he puesto... Perdonad porque en la diapositiva que os he dado tenéis otro, luego encontré este que se veía un poco mejor, pero los símbolos son los mismos, no cambian, pero por si no se veía bien os puse este que era más claro. Espera, además ahí está en español creo y aquí está en inglés, pero bueno. El hombre siempre se representa con un cuadrado, la mujer con un círculo. Cuando están sin colorear quiere decir que no tienen la patología que se está estudiando en esa familia. Si están tachados en negro es que sí que la tiene. Si están tachados a la mitad es que es heterocigoto, tiene un alelo mutado y el otro no. Luego, una pareja se simboliza así con una raya y debajo se pone la descendencia que tiene. Si se pone dos rayas es para decir que hay consanguinidad entre esa pareja. Luego también si no se sabe el sexo se pone pues por ejemplo en el caso de un embarazo que todavía no se sepa el sexo, se pone un rombo. Un aborto se pone así con un triángulo en negro. Cuando algún individuo del árbol está muerto se tacha. Y bueno, si no hay descendencia por infertilidad se pone así dos rayitas debajo de la pareja. Y bueno, estos son algunos de los símbolos que seguro que habéis visto algún árbol genealógico y bueno, para recordar. Bueno, aquí os voy a poner algunos ejemplos de anomalías numéricas, como uno de los más conocidos es el síndrome de Down. Esta es una paciente que entra a la consulta, no es una paciente real, esto no, si no tendría que poner tachados los ojos. Que entra a la consulta con un fenotipo, o sea, con unos rasgos que hacen suponer que es un síndrome de Down, pero hay que confirmarlo. Entonces se le hace un cariotipo y un FIS y efectivamente se confirma. Aquí veis los 3 cromosomas 21, tiene una trisomía del 21, y aquí en el FIS vemos cómo es una mujer, dos señales de X, 2 cromosomas X y 3 señales del cromosoma 21. Es una paciente 47XX, mujer más 21. Os pongo abajo porque así es como se nombran los cariotipos, para que os suene un poco. Luego esto es otro ejemplo de una anomalía numérica, es el síndrome de Turner. Es una monosomía que se produce cuando una mujer solo tiene un cromosoma X, se pone que es 45X,
45 porque le falta un cromosoma, en vez de 46 o 45. Entonces, lo que ocurre es que en la división meiótica o mitótica, cuando hemos dicho que antes se separaban los cromosomas, pues aquí en uno de los dos gametos, en este caso en el ejemplo está puesto en el óvulo, pues no se produce esa división. Los dos cromosomas X van a un solo óvulo y el otro se queda sin ningún cromosoma. Entonces, cuando se une un espermatozoide normal X con este óvulo que no tiene cromosomas sexuales, pues da lugar solo a un cromosoma X. Entonces, aquí se ve en el cariotipo que esta paciente solo tenía un cromosoma X y no tenía otro cromosoma. Es una paciente 45X, es el síndrome de Turner y bueno, da varias anomalías, entre ellas infertilidad, retraso mental luego tenemos otro caso que es cuando lo que se une es el óvulo que tenía la dotación cromosómica diploide, no en vez de haploide, los dos cromosomas X se junta con un espermatozoide Y y entonces nos da el síndrome de Klinefelter. Es un chico XXY. Aquí veis el cariotipo, tenemos dos cromosomas X y un cromosoma Y, es 47XXY. Bueno, dentro de las patologías monosómicas hemos dicho que podía estar afectado un autosoma o un cromosoma sexual. Entonces, os voy a hablar de la herencia autosómica dominante. Autosómica porque está implicado en autosoma. ¿Y qué quiere decir lo de dominante? Bueno, dominante quiere decir que solo con que un alelo esté mutado ya se va a manifestar la enfermedad. O sea, domina la mutación, domina la enfermedad. Entonces, el riesgo que tiene una enfermedad autosómica dominante es de transmitir a su descendencia un 50% de su descendencia va a estar también enferma porque también va a tener un alelo mutado y entonces aquí tanto el homocigoto mutado que tuviera los dos alelos mutados como el heterocigoto, un alelo mutado y otro no, el otro salvaje, el otro normal, van a estar enfermos. Un ejemplo típico de enfermedad autosómica dominante sería la hipercolesterolemia familiar. El 90% de las hipercolesterolemias familiares se producen por una mutación en el gen que codifica para el receptor de la LDL en el hígado. Esta mutación lo que hace es que el gen esté defectuoso, o sea, el receptor esté defectuoso o que haya menos receptores, con lo cual se internalizan menos moléculas de LDL en el hígado para metabolizarse, hay más LDL en la sangre que se va depositando en las arterias y produce la placa de ateroma y la aterosclerosis. Y otra de las mutaciones que se puede producir, aunque bastante menos frecuente, es una mutación en el gen que codifica para la proteína B100, que es una proteína, es la responsable de la unión de la LDL con este receptor. Entonces, si está defectuosa, no se une bien o no se une y ocurre lo mismo, la LDL queda en el torrente sanguíneo y se forma la placa de ateroma. Otro tipo de herencia sería la autosómica recesiva. Aquí, al contrario que la dominante, necesitamos que los dos alelos estén mutados para que se produzca la enfermedad. Necesitamos que los dos progenitores sean portadores de la mutación, tengan un alelo mutado. Entonces, un 25% de la descendencia van a estar afectados porque van a tener los dos alelos mutados, van a ser homocigotos para esa mutación. Un 50% de los hijos van a ser portadores porque van a tener un alelo mutado pero no van a expresar la enfermedad porque necesitamos que estén los dos para que se exprese porque es recesiva, y un 25% de la descendencia va a estar no afectada. Entonces, un ejemplo típico de enfermedad autosómica recesiva es la fibrosis quística. La fibrosis se produce porque hay una mutación en el gen que codifica para una proteína que lo que se encarga es de pasar el cloro a través de las membranas celulares. Entonces, el cloro junto con el agua lo que hace es que el moco pulmonar, los jugos gástricos sean menos viscosos. Entonces, si está defectuosa esta proteína,
estas secreciones son más viscosas y se produce obstrucción de estos órganos, de los pulmones y de los órganos del tracto gastrointestinal, y además se suele producir sobreinfección y bueno, es la proteína CFTR que está en el cromosoma 7. Y en la base internacional de la fibrosis quística hay descritas hasta 2000 mutaciones diferentes para este gen, para el CFTR. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Como hemos dicho que es recesiva, necesitamos encontrar 2 mutaciones de estas 2000 que estén en el paciente. Pueden ser diferentes, iguales, pero tiene que haber 2, no una. La más frecuente es esta, la F508, y que se encuentra en el 75%, pero hay muchísimas y yo creo que seguirán saliendo porque esto cada año. Luego os he puesto esto, que es un vídeo que hay en YouTube, que está en español, es en inglés el original, pero está ya traducido. Si ponéis esto en YouTube os sale, por si tenéis algún paciente en la farmacia que tenga fibrosis quística. Es un vídeo que está muy bien, porque lo más importante en una consulta de genética es que el paciente entienda la enfermedad que tiene, y cuando son niños pues es más complicado que lo entiendan, pero es igual de importante que entiendan la enfermedad que tienen y lo que pueden hacer. Entonces es un vídeo muy didáctico. Y bueno, dentro de las enfermedades monogénicas hemos dicho que también podían ser, miro la hora para no pasarme, que también podían ser ligadas a un cromosoma sexual, al cromosoma X, y pueden ser dominantes. ¿Cuál es la diferencia con las autosómicas? Que aquí la enfermedad se va a expresar de forma diferente si es el padre el que está afectado o si es la madre. Si es la madre la que está afectada, hay un 50% de probabilidades que transmita la enfermedad a la descendencia, pero se la va a transmitir por igual, tanto si es hijo como si es hombre como mujer. Mientras que si es el padre el que está afectado, como es dominante, hemos dicho que tiene que tener un alelo mutado, pero claro, el hombre solo tiene un cromosoma X, con lo cual las hijas, siempre les va a pasar a las hijas ese cromosoma afectado, entonces las hijas van a estar siempre enfermas y los hijos van a ser siempre sanos. Entonces son enfermedades muy raras. Ahí perdonad porque en la diapositiva, eso cambiarlo, porque al copiar y pegar aquí me equivoqué, aquí os puse que es el síndrome del cromosoma X frágil. Eso está mal, no es dominante, es recesiva. Esto no os voy a explicar porque son enfermedades muy raras, pero bueno, que lo sepáis, que cuando lo transmite, cuando el portador, el que lleva la enfermedad del alelo mutado es el padre, las hijas van a estar siempre afectadas y los hijos van a estar siempre sanos. Entonces, más frecuentes son la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, aquí igual que antes va a ser diferente si es el hombre el que lleva la mutación o si es la mujer. Como es recesiva, tienen que estar los dos alelos mutados. Entonces, si es la madre, pues va a transmitir al 50% tiene un riesgo de 50% de transmitírselo a su descendencia. Pero ¿qué pasa? La hija va a ser siempre portadora porque va a tener un alelo mutado, pero el hijo va a estar siempre enfermo porque como solo tiene un cromosoma X, aunque sea recesiva, se va a comportar como si fuera dominante. Y luego, si es el padre el que está afectado, el que tiene la mutación, pues aquí las hijas van a tener el alelo mutado, pero van a ser portadoras porque es recesiva, y los varones van a estar siempre sanos. Un ejemplo típico de enfermedad recesiva ligada al cromosoma X es el síndrome del cromosoma X frágil. Se produce por una mutación en el gen FMR1, que es un gen que está en el extremo, en el telómero del cromosoma X. Entonces, este gen tiene una zona reguladora que está formada por un gran número de tripletes, del triplete CGG. Si hay entre 5 y 50 tripletes CGG, es normal, es una zona reguladora normal. Si hay entre 50 y 200, se considera que el alelo no está mutado, está premutado, la proteína empieza a ser inestable, y si hay más de 200,
se considera que el alelo ya está mutado, porque lo que produce esta zona reguladora tan extensa es que se metile la zona de regulación del gen, el gen no se expresa y la proteína no se codifica. Esta proteína participa en la sinapsis de las neuronas. Entonces, el nombre viene X frágil porque cuando se empezó a hacer el cariotipo de estos pacientes y se empezó a hacer el análisis citogenético, se vio, ahí se ve fatal, pero lo he ampliado ahí, que los cromosomas X tenían una banda que no se teñían, y además esta zona del cromosoma X, aparte de no teñirse, vieron que era muy frágil a la ruptura cuando se manipulaban estos cromosomas, de ahí el nombre. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes? Pues lo que tenemos que ver es el tamaño de esa expansión de tripletes. Hemos visto que cuanto más tripletes tenía, peor. Entonces, primero se hace una PCR y luego para amplificar el gen, y luego se analizan estos fragmentos. Entonces, en este primer caso tenemos 2 picos porque es una mujer, tiene 2 cromosomas X, entonces los 2 están en la zona normal. Cuanto más, o sea, hemos visto que cuanto más para acá, mayor tamaño. Entonces, esta es la zona hasta aquí normal, que era hasta 50, de 50 a 200 y aquí más de 200. El siguiente caso es un hombre, solo tiene un cromosoma X y está en la zona de alelo normal. El siguiente también es un hombre, está en una zona de inestabilidad, tiene un alelo premutado, y el siguiente es una mujer que tiene un alelo en la zona, un alelo normal y un alelo que está mutado, es una mujer portadora. Otro ejemplo típico de enfermedad recesiva ligada al cromosoma X es la hemofilia, como bien sabéis, la hemofilia A y la hemofilia B. Se produce por una mutación en 2 factores de coagulación, la hemofilia A en el factor 8 y la hemofilia B en el factor 9, con lo cual hay un fallo en la hemostasia secundaria y hay un fallo en la coagulación. Se conocen como enfermedades reales porque, sobre todo en la monarquía europea, había muchos casos de hemofilia, porque la reina, esto me lo he tenido que mirar, pero la reina Victoria I del Reino Unido era una mujer portadora, y Victoria Eugenia, que era su nieta, era la mujer de Alfonso XIII, pues se lo pasó a dos de sus hijos, eran hemofílicos. Y Alexei Romanov, que fue el hijo del último zar de Rusia, de Nicolás II, pues también era hemofílico y era bisnieto de esta reina, de la reina Victoria I de Inglaterra. Pues es que a este le mató Rasputín, no le mató la hemofilia. Entonces, aquí se ha puesto un caso de una hemofilia A grave. La mutación más frecuente que se produce en estos casos es una inversión del intrón 22. Os recuerdo cómo se veían las inversiones. Lo que se produce es, dentro de un mismo cromosoma, se cambia de posición una parte de ese cromosoma. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el gen del factor 8, tenemos aquí el intrón del 1 al 22 y aquí el intrón del gen del 23 al 28. Se produce una especie de lazo que lo que hace es que se intercambie, vaya primero el intrón 22 que el 1, esto hace que la molécula sea más grande. Y luego, cuando lo analizamos, hacemos una PCR y amplificamos ese gen, y luego hacemos un gel de agarosa para visualizarlo, pues vemos esto, vemos que distintos tamaños. Este es un hombre normal, este es una mujer que tiene dos cromosomas, uno es normal y el otro está mutado, es portadora. Y aquí tenemos un hombre con la mutación. ¿Veis cómo se ven las rayitas y según dónde aparece? Esto es un marcador de peso molecular. Siempre se pone antes de hacer un gel de agarosa para ver. Aquí son los pares de base. Y bueno, y por último, así de forma ya rápida, porque también daría para
para otra clase es explicaros un poco, contaros un poco de la genética y el cáncer. Como bien sabéis, el cáncer son enfermedades multifactoriales, las que hay un efecto combinado de factores genéticos y ambientales. Y lo que se produce es un desequilibrio en esta balanza, o porque aumentan los genes que participan en la proliferación celular, que son los denominados oncogenes, bueno, son los protooncogenes que cuando se mutan se denominan oncogenes, o hay una disminución de los genes que participan en el control y en la represión de esta proliferación celular, que son los genes supresores de tumores. Algunos oncogenes pues serían factores de crecimiento, receptores de crecimiento, factores de transcripción o proteínas tirosinquinasas que participan en el ciclo celular, y algunos genes supresores de tumores pues son el P53 o el gen del retinoblastoma, que inhiben la proliferación y promueven la apoptosis cuando la célula ya es vieja, o algunos genes que participan en una reparación del ADN. Eso es una de las cosas que pasan en el cáncer. El ADN, porque se produce una mutación, pero no se repara y se va transmitiendo a todas las demás células. Estos son el BRCA1, el BRCA2 o el gen APC. Aquí he supuesto algunas... Bueno, como hemos explicado antes, hay mutaciones somáticas o germinales. La mayoría de los cánceres son mutaciones somáticas que se dan en células ya en estado de desarrollo o en la edad adulta, no en los gametos. Y normalmente suelen estar aumentadas por exposición a determinados factores ambientales, químicos o físicos, como son el tabaco, la radiación ultravioleta, la aflatoxina, algunos tipos de virus, algunas bacterias, el asbesto o radiaciones ionizantes. Y luego un 5% de los cánceres son mutaciones germinales, son cánceres familiares o hereditarios, que como hemos dicho se van pasando a la descendencia, y son genes que predisponen a esa familia al cáncer, como son el BRCA1 y BRCA2 al cáncer de mama y el ovario, el APC al cáncer de colon familiar, el CDK2A o el CDK4 al melanoma familiar, o el P53 al síndrome de Li-Fraumeni. Y nada, muchas gracias. No, nada. El cariotipo y el FIS se manda a Toledo y bueno, el resto de cosas mandamos casi todo de biología molecular a Barcelona, y luego algunas cosas se mandan a Madrid porque son hospitales a lo mejor que son sitios de referencia para alguna enfermedad, pero no, es algo que se querría montar, pero ahora mismo no hacemos nada de genética. Sí que hay consultas de consejo genético, pero lo llevan los oncólogos, pero no... Sí, ETA o heparina de litio. Depende de... Para biología molecular es ETA y para el cariotipo es heparina de litio.